En este video comenzamos por ver componentes de un vector en 2 y 3 dimensiones, versores asociados a los mismos y la norma de un vector en 2 y 3 dimensiones, ángulos y cosenos directores en las mencionadas direcciones y la condición de paralelismo entre vectores. Comenzamos con las componentes de un vector en 2 dimensiones. El punto A, notación, A mayúscula, paréntesis, menos 2, punto y coma 3, menos 2 de abscisa, 3 de ordenada. El vector OA es el que va desde el origen hasta el punto A, igual, paréntesis, menos 2, punto y coma 3. Dos notaciones muy similares. Expresada así quiere decir punto, expresada así quiere decir vector. Punto B, 5 de abscisa, 5 de ordenada. Vector OB va desde el origen hasta el punto B, 5 de abscisa, 5 de ordenada. Y de nuevo, expresado así quiere decir punto, expresado así significa vector. A continuación, queremos el vector AB, el que va del punto A al punto B. Lo hacemos por diferencia de vectores, es decir, al vector OB le restamos el vector OA. Al 5, 5 le restamos el menos 2, 3. Resultado, 5 menos por menos más 2, 5 menos 3. Y esto da 7 de abscisa, 2 de ordenada. Es este vector que está acá y un vector equipolente, equivalente y paralelo a él es el que va desde el origen hasta este punto, 7 de abscisa, 2 de ordenada. Versores canónicos en R2. El versor I, 1 en X, 0 en Y. El versor J, 0 en X, 1 en Y. Y ahora volvemos a nuestro primer vector, el OA, menos 2 en X, 3 en Y. En notación versorial, vamos a decir que el vector menos 2, 3 es la suma de dos productos escalar por vector. Menos 2 por el 1, 0, más 3 por el 0, 1. Menos 2 por 1 más 3 por 0, menos 2. Menos 2 por 0 más 3 por 1, 3. La notación versorial, por lo tanto, indica que si queremos pasar de la forma cartesiana a la forma vectorial, el menos 2 punto y coma 3 se convierte en menos 2 y versor más 3 j versor. Norma de un vector en R2. La norma, lo que me está indicando es la longitud, la medida del vector desde el origen hasta el extremo. Esto es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, cuyos catetos son estas componentes, y la hipotenusa por Pitágoras es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de ambas componentes. Conclusión, la norma de A, la medida de la longitud de este vector, raíz de 13 unidades de longitud. Ángulos y cosenos directores. Los ángulos que forma el vector con los semiejes de abscisas positivo, el ángulo alfa, y de ordenada positivo, el ángulo beta, se calculan a partir de conocer las componentes del vector y su norma. Tenemos el vector OA, de nuevo, menos 2 y versor más 3j versor. Tenemos su norma previamente calculada, raíz de 13. Por lo tanto, el coseno de alfa es la componente y versor del vector dividido la norma, menos 2 sobre raíz de 13.
Por lo tanto, alfa es el arco cuyo coseno vale este cociente. Calculadora mediante, obtenemos este valor. 123 grados, 41 minutos, 24 segundos. Es este ángulo alfa. Del mismo modo, coseno de beta, componente en j versor del vector, dividido la norma. 3 dividido raíz de 13. Beta, arco cuyo coseno vale este cociente. Calculadora mediante, beta vale 33 grados, 41 minutos, 24 segundos. Es este ángulo. Comandos en GeoGebra para representar ambos ángulos. Aquí está lo que tiene que aparecernos. Basta, no se aprecia, pero podrán ver que ANG está en un color más fuerte porque alcanza con escribir eso, ANG, y aparece esta solapa, ángulo. Y nosotros tenemos que elegir la que dice punto, vértice, punto. En el caso del ángulo alfa, empezamos con el punto P marcado previamente, 2,0. Seguimos con el origen, que hay que marcarlo también, y terminamos con el punto A, menos 2,3. Una vez que tenemos marcados, ingresados estos 3 puntos en la entrada, aquí abajo ponemos ángulo POA y automáticamente aparece esto. Del mismo modo, para el ángulo beta, marcamos primero el punto Q, 0 en X, 2 en Y, los otros dos puntos ya fueron ingresados, el origen y el punto A, y aquí ponemos ángulo QOA y aparece este ángulo. Todo vector tiene asociado a él con el mismo origen, en la misma dirección y el mismo u opuesto sentido, un versor asociado. Volvemos a nuestro vector OA. Menos 2 en Y más 3 en J. Su norma, raíz de 13. Se define versor asociado 1 sobre la norma por las componentes del vector. O sea, producto de escalar por vector. 1 sobre raíz de 13 por menos 2 en Y más 3 en J. Distribuimos el escalar entre las dos componentes del vector B, y tenemos el versor B. Menos 2 sobre raíz de 13 y versor, más 3 sobre raíz de 13 en J versor. Y aquí lo tenemos. La longitud de este versor es 1, porque un versor es un vector unitario, es decir, un vector que tiene norma 1, lo cual se puede comprobar aplicando Pitágoras, es decir, la norma del versor va a ser la raíz cuadrada de estas dos componentes elevadas al cuadrado sumadas entre sí. Tarea, detenemos el video, que queda a cargo de nuestras alumnas y alumnos. También es lo mismo que probar que coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta es igual a 1, llamada relación pitagórica. ¿De dónde sacamos el coseno cuadrado de alfa? Es menos 2 sobre raíz de 13 elevado al cuadrado. ¿De dónde sale coseno al cuadrado de beta? 3 sobre raíz de 13 elevado al cuadrado, puesto que anteriormente vimos ángulos y cosenos directores. Comprobar estas dos cosas nos permite confirmar que la norma del versor de todo versor vale 1. En el siguiente ejemplo, a cargo de nuestras alumnas y alumnos, a partir de representar estos dos puntos en un sistema cartesiano, trazar los vectores OA y OB y después el vector AB, se pide para este vector AB su norma, sus ángulos, cosenos directores y versor asociado. Pasamos ahora del plano al espacio tridimensional. El punto A, 5 menos 2, 1.
5 de abscisa, menos 2 de ordenada, 1 de cota. 5 de abscisa, menos 2 de ordenada, 1 de cota. El vector OA va desde el origen hasta el punto A. La notación, lo mismo que analizamos para dos dimensiones. Lo único que hacemos es agregarle la tercera dimensión que da la cota, el valor en el eje Z. Punto B, menos 3 en X, 3 en Y, menos 3 en Z. Vector OB, el que va desde el origen hasta el punto B. Menos 3 de abscisa, 3 de ordenada, menos 3 de cota. Mismo procedimiento que en R2. Vector AB, restamos el vector que va desde el origen hasta el punto B, menos el que va desde el origen hasta el punto A. Al menos 3, 3, menos 3, le restamos el 5, menos 2, 1. Menos 3, menos 5, menos 8. 3, menos 2, 3 más 2, 5. Menos 3, menos 1, menos 4. Y este vector marcado a continuación. Origen A, extremo B. Vector AB. Versores en tres dimensiones. En el eje X, el versor Y, 1 de abscisa, 0 de ordenada, 0 de cota. Sobre el eje Y, versor J, 0 de abscisa, 1 de ordenada, 0 de cota. Sobre el eje Z, versor K, 0 de abscisa, 0 de ordenada, 1 de cota. Y de nuevo, como vimos en R2, ahora señalamos el punto A, 5, menos 2, 1. El vector OA, 5, menos 2, 1. Ya hablamos de las pequeñas diferencias de notación para indicar con paréntesis 5 punto y coma menos 2 punto y coma 1 dos cosas distintas. Esto es un punto, el punto A. Esto es un vector, el que va desde el origen hasta el punto A. Con la notación versorial, tal cual hicimos en dos dimensiones, este vector queda expresado 5 en Y versor, menos 2 en J versor, más 1 por K versor. Norma de un vector en tres dimensiones. De nuevo, tenemos nuestro vector B, que va desde el origen hasta el punto A. 5 menos 2, 1. La norma, la longitud, la medida que tiene este vector desde el origen hasta el extremo, Pitágoras aplicado ahora a tres dimensiones. Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. Tenemos 5 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Hacemos estos cálculos, la longitud o norma de este vector, raíz de 30. Unidades de longitud. Versor asociado en R3. Ya sabemos. ¿Qué norma va a tener este versor? 1. La misma definición, por supuesto, que vimos en dos dimensiones. El versor asociado es 1 sobre la norma del vector por el vector. O sea, de nuevo, producto de escalar por vector. Es decir, 1 sobre raíz de 30 por 5 punto y coma menos 2 punto y coma 1. Aplicamos producto de escalar por vector. 1 sobre raíz de 30 multiplica a las tres componentes del vector B y el versor asociado queda 5 sobre raíz de 30 menos 2 sobre raíz de 30, 1 sobre raíz de 30. Ángulos y cosenos directores en tres dimensiones. Tenemos nuestro vector y su norma. Coseno director del ángulo alfa, el que forma el vector con el semieje positivo de abscisas, semieje X. Coseno de alfa,
5 sobre raíz de 30. Alfa, arco cuyo coseno vale este cociente. Calculadora mediante. Esto nos va a mostrar GeoGebra. 24 grados 5 minutos 41 segundos. Cargamos el vector. Cargamos el versor I. Comando ángulo. Ángulo, vector, vector. Y acá apareció. Versor I, vector B. Versor I. Y acá está el ángulo alfa. Que forman el versor I y el vector B. Puestos en este orden, ya que si hubiéramos escrito ángulo, vector B y versor I, nos hubiera dado este ángulo que está acá, es decir, 360 grados menos alfa. Ahora, con los mismos datos, coseno director del ángulo beta, ángulo que está formando el vector B con el eje Y, o eje de ordenadas, coseno de beta, menos 2 dividido raíz de 30. Beta es el arco cuyo coseno vale menos 2 sobre raíz de 30. Beta vale 111,416714 o bien 111 grados 25 minutos. Aquí lo tenemos. Y cargamos el versor J, el 010, y obtenemos el ángulo beta 111,42 grados, redondeando todo esto a 111,42 grados. Y por último, coseno director del ángulo gamma, el que está formando el vector B con el semieje positivo de cotas o semieje Z, coseno de gamma 1 dividido raíz de 30. Gamma, arco cuyo coseno vale este cociente, 79,48 grados o 79 grados 28 minutos 49 segundos. Esto es lo que nos muestra GeoGebra. Aquí está el versor K y el ángulo director correspondiente, 79,48 grados. Finalmente, teniendo los tres ángulos directores calculados, aquí también se cumple que la suma de los tres cosenos directores elevados al cuadrado da 1. Tarea de verificación que queda a cargo de nuestras alumnas y alumnos. Para reforzar lo visto, en el siguiente ejemplo número 2, nos dan este vector, hallamos su norma, ángulos y cosenos directores. Y se sugiere, de nuestra guía de trabajos prácticos, realizar las actividades que se ven en pantalla. Cerramos este video analizando la condición de paralelismo entre vectores. Sus componentes homólogas son proporcionales. Recordemos que homólogas significa componentes que ocupan la misma posición en ambos vectores. Si en un vector una de esas componentes es nula, en el otro su homóloga también será nula. En el siguiente ejemplo tenemos los vectores U y B y nos piden calcular X e Y pertenecientes a los números reales, sabiendo que ambos vectores son paralelos. Primer paso. Planteamos la condición de paralelismo a partir de los datos de ambos vectores. Y allí tenemos resaltadas en colores las componentes homólogas. Decimos que ambos vectores son paralelos si y solo si la razón de proporcionalidad, primera componente de U sobre primera componente de B es igual, segunda componente de U sobre segunda componente de B igual a tercera componente de U sobre tercera componente de B. Las leyes de las proporciones nos indican que podríamos haber planteado esta proporción en sentido inverso, es decir, 3/9 igual 2 sobre x cuadrado menos 10 igual y menos 7 sobre 3.
Esto es a elección de nuestras alumnas y alumnos. Por lo tanto, reducimos esta expresión, puesto que 9 dividido 3 da 3. Para resolver esta doble desigualdad, la desglosamos en dos ecuaciones. 3 igual a x cuadrado menos 10 sobre 2 y 3 igual a 3 sobre y menos 7. Podríamos haber hecho x cuadrado menos 10 sobre 2 igual a 3 sobre y menos 7, pero no íbamos a llegar a ninguna solución, puesto que ahí nos quedaría una ecuación con dos incógnitas. La resolución de estas dos ecuaciones queda a cargo de nuestras alumnas y alumnos. Obtendrán para x los valores menos 4 y 4 y para y el valor 8. Para esos valores de x e y, ambos vectores u y b son paralelos. Aquí, como repaso muy simple, recomendamos hacer la actividad 7b de nuestra guía de ejercicios, que es bastante más sencillo que este ejercicio. En el siguiente video realizaremos el estudio del producto escalar entre vectores.